Santiago. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Qué programa tenemos hoy, Cuánta información, una noche cargada de temas, cargada de información. Vamos a intentar ser lo más precisos posible, posibles en un momento muy áspero, muy delicado, de una campaña totalmente sucia. Ahí está, seguimos, gran noche tenemos por delante como siempre. Y vos que sos la protagonista, el hashtag numeral martes intratable. Ahí está, sin ese, intratable. Che, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Julio, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Bueno, vamos al primer informe, ¿les parece bien? Hay un país en vilo, un país con la aparición de este cuerpo en el río Chubut. Caso Maldonado, hay un montón de versiones y vamos a tratar de ser los más precisos posibles en una noche plagada de información. Aquí está el primer informe, mira. El 1 de agosto, luego de un enfrentamiento entre la gendarmería y un grupo mapuche que cortaba una ruta en reclamo de tierras, desapareció Santiago Maldonado. Varios testigos aseguran que el joven participó activamente de la protesta. A 78 días de ese episodio, el caso parece acercarse al peor final. El misterio del cuerpo en el río Chubut. Hallan cuerpo en el río Chubut. Cuerpo de un joven, se sabe que es un hombre. Con vestimenta oscura. Lo encontró Prefectura Naval. Fue encontrado enganchado a las ramas de los sauces a unos 1500 metros de la guardia del LOF. Ese lugar fue rastrillado en 3 oportunidades anteriores y nada se vio. ¿Se hicieron los rastrillajes como se tenían que hacer o se pasó la zona por alto? Ese cuerpo ya está retirado del río y está solamente esperando la llegada del juez. Toda la Casa Rosada está mandando su operativo a esa zona del sur de la Patagonia. Ya está Bruj en el lugar de los hechos. Venimos a acompañar a la familia, venimos a interesar qué es lo que está ocurriendo y bueno, esperar en los próximos minutos poder comunicarme con el juez. ¿Patricia Bullrich va a venir también? En este momento no. Bueno, pronto quien está por el gobierno soy yo. Conmigo está la gente del Ministerio de Seguridad y con la gente del Ministerio de Justicia. Sergio Maldonado también está en la zona de la Puló. Apareció un cuerpo en Chubut. Hay especulaciones. Hasta tanto el juez de la causa no informe, entiendo que se están haciendo pericias en el lugar, todos tenemos que ser muy responsables y muy prudentes. En algún momento esas pericias van a dar un resultado y vamos a saber qué pasó. Ahí está, así largamos. La verdad que una noche plagada de información. Esto era lo que acontecía durante la jornada de hoy. Mucha información cruzada durante toda la tarde y finalmente se oficializa la aparición de este cuerpo. Como te dije, hay muchos datos, están llegando aquí a los colegas un montón de informaciones precisas que vamos a hacer lo que vamos a intentar hacer esta noche. No quiero especulación, quiero información. Buenas noches. Noche va a ser prudente, ¿no? A ver, un cuerpo hallado por buzos tácticos de Prefectura Naval y canes, perros entrenados en el río Chubut, supuestamente enganchado en las ramas de los sauces del río, a unos entre 1300 y unos 1500 metros de la guardia de la comunidad LOF, de la comunidad mapuche, donde Santiago Maldonado se supone había estado por última vez después del operativo de gendarmería donde reprimen, despejan la ruta después de ese 1 de agosto. La familia está en el lugar hace muchas horas, acabo de hablar con una fuente importante que me dice el juez está en el lugar, la fiscal está en el lugar, por lo menos desde las 2, 3 de la tarde y creo que más. El juez Geral dijo que nadie toque el cuerpo, hay 3 perímetros alrededor del cuerpo encontrado hasta que no llegue el perito de la familia. Creo que el perito de la familia ya llegó. Está criminalística, está antropología forense, que ahora te voy a contar algo de los perros que fue fundamental. Pero acá está el comunicado que salió hace media hora, que lo que dice, lo más importante es, hasta ahora no se pudo identificar el cuerpo. Es muy largo, pero te lo resumo. Lo más importante que dice el comunicado es, hasta ahora no se pudo identificar el cuerpo. ¿Cómo es el tema de los perros? Me explicaban recién. Fue fundamental el trabajo del Cuerpo Argentino de Antropología Forense. Llevaron perros entrenados que pueden encontrar restos cadavéricos en el agua a través de dióxido de carbono. Comenzaron el operativo 8 o 9 de la mañana y cerca del mediodía un perro detectó dióxido de carbono en el agua. Un buzo se sumergió ahí y encontró el cuerpo de esta persona varón. Lo único que se sabe confirmado hasta ahora es que es una persona varón. Yo quiero hablar con Liliana Franco, de hecho cruzamos algunas palabras recién fuera del aire, porque Liliana fue la que dio en redes sociales la noticia. Yo di solo una noticia. Sí, fuiste muy criticada por eso. Sí, básicamente ¿A qué hora pusiste tu tuit? A las 14, una cosa así. Lo único que yo puse es que iba a haber importantes novedades del caso Maldonado. Y no puse más nada porque primero no tenía más nada de información y lo que sí tenía es que podía haber algo. Fui criticada básicamente por los medios kirchneristas
pasión con el gobierno para anunciar algo que Igual se ni llegó a siquiera decir sé que qué el es. tuit tardaba 3 horas en subir. Digamos, que se llegó a decir, escuché algo como que 3 horas tardaba un tuit en subir, es decir, que vos lo subías 3 horas previamente a la aparición de ese tuit. Una locura, sí, igual también. Sí. Igual le recuerdo a la gente que sos periodista, sí. No, es que yo toda mi vida me he dedicado a eso, he anticipado cosas como, por ejemplo, desde licitaciones, que después resultaron estafas en la época de Carlos Menem. Ese es mi... Y no puse más nada, Santiago, porque primero solo puse que iba a haber novedades que lamentablemente hay. Por lo menos no sabemos todavía quién es la persona que se ha encontrado. Algo pasó ahí. Algo pasó. ¿Y por qué está vinculado a Santiago Maldonado? Porque es en el río Chubut y porque desde el gobierno viajaron. Evidentemente algo tiene que ver. Yo como no estoy ahí, y a pesar de que confío en mis fuentes, hay una familia. Entonces, aunque me hubieran contado toda la historia, Santiago, no lo hubiera dicho, porque hay una familia. Ahora, no estamos por favor, hablando de un anticipo, no por estamos hablando de un anticipo de qué van a hacer con el dólar, ni estamos hablando de una familia. Entonces, a mí lo único que me dijeron es, y te lo digo coloquialmente como me dijeron, prepárate porque puede haber novedades con el caso Maldonado. Eso fue todo. Punto. Perdón, una cosa, porque si no, en este mundo de operaciones y de elecciones donde se dice cualquier disparate, teníamos alguna información también que provenía del sur, claro, porque hay periodistas que trabajan. Nosotros medio que nos hemos apartado del tema. Los periodistas que están allá estaban muy atentos porque había rastrillajes anunciados por el juez que entiende la causa. Exactamente, desde primera hora de la mañana. No es Claro, que vino no era así de nuevo. la nada. Ahora, ¿qué está pasando a esta hora? 21:39. Bueno, en este momento hay en el sector en donde se halló este cuerpo, familiares de Santiago Maldonado están en el lugar, hay integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, está también allí personal del Juzgado Federal Interviniente, todavía allí esperando, como decía Johnny, los peritos de parte de Santiago Maldonado. Esto, perdón, es el río. Es el río. Es importante por el comunicado oficial de la Fiscalía, porque vamos a ver lo que hay hasta ahora oficial, ¿sí? La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, emitió un comunicado. En el comunicado confirma la geolocalización. Esto es importante porque durante toda la tarde se habló de 1.500, de 2.000 metros. Ella dice oficialmente, esto acaba de publicarse, que el hallazgo de este cuerpo se produce a 300 metros del lugar del enfrentamiento famoso del 1 de agosto, en el despeje de la ruta entre la prefectura, la gendarmería, perdón, y los manifestantes. Esto es oficial. Paralelamente, lo que hay que decir es que este hallazgo se produce gracias a una intervención de un grupo muy prestigioso que en el mundo entero es requerido, desde la Argentina, en México, cuando fueron los conflictos, también allí, en donde había que identificar cadáveres, que es el equipo argentino de antropología forense. Esto se lo pide la fiscal Silvina Ávila al nuevo juez. Recuerden ustedes que Otranto fue recusado. El nuevo juez es Gustavo Geral. El juez accede y esta había sido una sugerencia del CELS, ¿sí?, que interviene en esta investigación. Esta es la información que hay a esta hora. Bueno, se habla de que anoche hubo un llamado también, brindando información. Es la tercera vez que se hacía un rastrillaje en esta parte del río. Hay muchísimas especulaciones, aparte las mezquindades políticas son atroces, ¿no? Atroces. La verdad que he escuchado cada cosa que a mí te desgarran el alma pensando nada más que en la familia. Indirectamente conozco a familiares de Santiago Maldonado y me parece que todos han sacado su tajada. Todavía no sabemos quién es. Igual es el cuerpo de una persona que está muerta, ¿no? Es el cuerpo de una persona muerta. Se sabe que es un hombre. Hasta el momento la única información es que vestía ropa por favor, oscura. quiero volver con Liliana, que fue la que tira esta primicia en redes sociales. En Twitter esto fue aproximadamente a las 2 de la tarde. Sí. Esta noticia se oficializa aproximadamente a las 5 de la tarde. Se oficializa lo del De hecho, Vidal estaba aquí en el programa de Pamela y se enteran al aire. Sí. En el gobierno, varios se enteraron por mí, debo decirte. Te quiero hacer una pregunta. Obviamente no se puede nunca revelar una fuente, pero en el contexto que se dio esta información. No es del gobierno. Más allá de eso, te quería preguntar, vos estabas en Casa de Gobierno trabajando y era una información que corría dentro de Casa de Gobierno. No. Era tuya. Sí. Una fuente tuya de afuera. Sí, Rubén, por favor. Yo hablé con la Casa de Gobierno hace un rato y es exactamente como dice Liliana. Es más, de hecho, desde la redacción yo le contaba a alguna gente de Casa de Gobierno cuáles eran las alternativas de lo que la prensa estaba evaluando. Con lo que si se ratifica exactamente eso.
No sé cuál es la fuente, Liliana, pero en el gobierno tienen menos información de algunos puntos de esto que la que estamos teniendo nosotros acá. Lo que sí es cierto, y me gustaría brevemente hacer una mención sobre la prensa, nos estamos cuidando nosotros mucho acá, pero si ustedes estuvieran viendo lo que están diciendo los medios, hay muchos medios y prestigiosos medios argentinos que no tienen problema en decir ya en este momento directamente que el cadáver es de Santiago Maldonado. Yo no lo quiero decir. No, es que no lo podemos decir, porque no habiendo un dictamen del cuerpo de antropología forense, es una barbaridad decirlo. Pero digo, si se meten en este momento en internet, están viendo que buena parte de los medios argentinos ya lo están dando como cierto y es una irresponsabilidad. ¿Sabés por qué? Yo entiendo lo que vos decís, pero hay ¿por qué estamos tan prudentes? Y creo que está bien que estemos prudentes. Claro. Porque con este caso en particular se dijeron barbaridades. Pero barbaridades, operaciones, como decía Santiago, se intentó sacar ventaja políticamente de un lado y del otro. Se dijo que un puestero de Benetton lo había tajeado a Maldonado, que un camionero de Entre Ríos lo llevó a Maldonado, ahí en Entre Ríos, que un matrimonio de Tierra del Fuego lo llevó a Maldonado vivo, que estaba en Chile hasta hace poco, una candidata 20%. Dijo 20% en Chile, que pasó a la clandestinidad para sacrificarse por Jones Wallace, porque, qué sé yo, lo hacía en nombre del líder. Igual todavía no sabemos. Por eso digo, pero se hablaron tantas cosas con intencionalidad política, Santiago, que me parece que tenemos que estar prudentes. Y yo recién acabo de hablar con un ministro muy importante que me dice, no, es por acá, pero hay que esperar la palabra del juez. Chicho, buenas noches. Buenas noches. Sí, no, realmente sacar rédito político con esto es terrible, porque todos tenemos que estar conmocionados. Es cierto que un cuerpo después de casi 3 meses es muy difícil de saber rápidamente. Para eso hace falta una tarea de los especialistas. Es importante que esté el responsable de derechos humanos en el área. Y bueno, si esto fue así, que todos, faltando 2 días de campaña, dejen de hacer utilización, porque la verdad que la familia y toda la sociedad argentina tiene que estar muy triste por lo que sucede. Pero aparte, este es un muerto de todos. Por supuesto. En caso de que sea él. Por supuesto. Y si no, seguimos reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero cuando se le ha puesto algún tipo de connotación política, tiñe todo de algo que me parece que es totalmente injusto, porque es de todos. La búsqueda de Santiago Maldonado y su aparición con vida es una lucha de todos. Es como yo lo remarcaba anoche. Por eso lo digo. Me da mucha tristeza lo que sucede, porque uno ve que algunos se ponen contentos y la verdad no es para que nadie... Igual yo ya a esta altura de la noche, con lo que fue la tarde de hoy, escuché ya 20 versiones diferentes. Claro. Cada uno la acomoda... ¿Se acuerdan cómo fue con el caso Nisman? Sí. Bueno, cada uno acomodaba el caso como quería. Sí. Esperemos lo que diga la justicia, esperemos que actúen los peritos. Cautela, sí. Julio, buenas noches. Buenas noches. No hay nada que decir, creo que lo único respetuoso es hacer silencio, punto. Lo demás son conjeturas que no tienen validez. ¿Y cambia la campaña en algo en un momento tan áspero, como yo decía recién, tan chicanero, la presión de este cuerpo, más allá de quien sea, con todo lo que se ha generado hoy? El gran desafío de los argentinos es debatir de los temas centrales y no la paranoia de echarnos en cara aquello que no sabemos qué pasó. Me parece que no cambia nada. No cambia votos, no cambia nada. Pero no hay una oportunidad, Santi. Yo creo del juez histórica en este país, que cada uno cree lo que se le da la gana, y tenemos un caso resonante, rutilante como el de Nisman, donde ahora el informe de Gendarmería hasta habla de la hora de la muerte. Sí. Lo fija 2:46 AM de ese fatídico domingo. Entonces, para no entrar en esta cuestión tan berreta, donde algunos necesitan el beneficio y después tienen un eco de un lado y del otro que alientan no sé desde qué lugar, yo creo que el juez tiene una gran oportunidad. Acá llegó un juez para reemplazar a otro que dio una nota diciendo que el río Chubut podría haber sido protagonista de la desaparición, la muerte de Santiago Maldonado. Esto le costó su salida, porque dijeron, está hablando y está especulando. Llega otro juez. ¿El juez qué tiene que hacer? Estaba el cuerpo hasta hace un rato porque oscurece 21 a 15. Ahí donde está el río Chubut, son otras condiciones climáticas, no se puede tocar nada. ¿No tendría que convocar un Dream Team de forenses para que realmente con los mejores, y si queremos buscamos algo externo y convocamos a todos, más allá que acá lo central es la familia, pero que el Estado dé una versión verdadera y lógica para que dentro de 3, 4, el lunes, el martes, después de la elección, no estemos, no, esto es mentira, esto lo pero aquel, el otro. Tiene una oportunidad histórica. Creo que un poco Santiago, un poco vos acaban de dar en la tecla en lo que hay que hacer. Nosotros, y con todo respeto, no nos podemos guiar por versiones de ministros. Quienes tienen que hablar acá, por un lado la justicia, por otro lado,
es con la autopsia. Todavía no está confirmado. Pero no sabemos quién es una situación todavía. muy difícil, lamentable. Sea quien sea, así no fuese Santiago Maldonado. Claro, no hay persona que está muerta, claro. Digo, Claro. hay una persona muerta, tendremos que saber, y lo que tenemos que saber, que es la verdad, es cuánto tiempo hace que está en el agua, porque... Eso se sabe todo, digo. Por eso Sí. digo, Una buena autopsia. tenés que hablar la autopsia, exactamente. ¿De qué murió? De qué murió, cómo murió, y eso es lo que tenemos que saber. Porque sí va a pasar que un ministro, con todas las barbaridades que se han dicho, pues se han dicho barbaridades de oportunismo político de un lado y del otro. Muchas barbaridades, hasta hace muy poco una versión. Digo, entonces, tenemos que saber bien qué fue lo que sucedió, porque si no, los ministros tenemos... Yo tengo el temor de que acomoden. Miren, chicos, yo la aprendí versión haciendo a este su programa cuando conveniencia. arrancábamos. ¿Se acuerdan del caso Candela? Sí, claro. ¿Que fue acá cerquita? Claro. Candela Bueno, Labrador. Candela, la prensa prácticamente, hagamos un mea culpa, todo indicaba, según lo que decían los informes, es que era el padrastro, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Menos mal que... Opatoski. No, eso es Ángeles Rawson. Ángeles Rawson, Ángeles perdón. Rawson. Ángeles, me quedé con el otro día que hubo un fallo. padrastro, Perdón, La pareja de Ángeles la Rawson, mamá. acá a la vuelta. Opatoski. Sí. ¿Se acuerdan que la mató Mancheri? Sí, sí, Bueno, recordamos todo ese caso. Se Acá hablaba San por Quintín, los cuando ojos, fue por la cerca del mirada. Seance. Muchos casos pasaron un montón Opatoski de... supuestamente era el asesino. Cuando aparece ese video en el banco, a la misma hora del suceso, de la tragedia, del asesinato, es cuando todo el mundo, bueno, revierte su opinión, pero ya la opinión pública lo había condenado. Por eso hay que ser muy cautos. Terminó siendo Jorge Mancheri, ¿no? Jorge Mancheri, El que está asesino. preso actualmente. El Ahora, encargado. ¿para qué Sí. llegó Claudio Saboya así con mucha información? Claudio, buenas Disculpen. noches. Sí. Disculpe, estábamos esperando a ver qué sucedía, si había alguna Qué novedad tarde, con qué esto noche, para sí. parar el diario hasta que, bueno, se supone que hasta la madrugada no va a haber ninguna identificación certera de este cuerpo que apareció en el río Chubut, que fue hallado por unos perros, digamos, encontrado por unos perros de los bomberos voluntarios, que empezaron a trabajar hoy a las 8 de la mañana por pedido del juez Hilleral. Se habían ofrecido desde el primer día los bomberos voluntarios, porque tienen un equipo de identificación para accidentes, tragedias, etc. Todavía hay señales, hay alguna información que confirmó on the record la fiscal del caso, de que el cuerpo ahora está todavía intocado, flotando en el río Chubut, y que tiene una campera celeste azul que asemejaría a alguna de los testimonios que en su momento dijeron haber visto a Santiago Maldonado con esa ropa. Pero Claudio, ¿fue un ninguna otra rastrillaje, información. perdón, fue un rastrillaje pensado porque ya se hicieron varios y dicen que los mapuches también en su momento lo hicieron, o hubo una alerta como se especula y los obligó a tener que ir a buscar? Esa segunda versión que vos das fue la que empezó a crecer en las últimas, te diría, hora y media. Lo cierto es que el equipo de los perros, de los binomios se llaman, hombre con perro, fueron 8 en un avión de la prefectura, volaron ayer y hoy a las 8 de la mañana empezaron a trabajar. Ya son perros, es una señal de los que descubren presencia de dióxido de carbono en el agua, es decir, un cadáver. Viste que en su momento se Sí, son perros con un adiestramiento especial. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por Sí. qué se tardó tanto en este tipo de búsqueda? ¿Por qué no fueron hace 45 No años? sabemos. Por el cambio de juez, ¿no? A mí me parece que el cambio de juez, Claro, evidentemente, fundamental. dio vuelta, creo yo, ¿no? Sí. Por lo que vemos del expediente, lo puso en otra velocidad, en otro sendero, pero no sabemos, yo al menos no sé, ni le pude averiguar durante el día de hoy con la prudencia milimétrica que Total, estamos teniendo, total, ¿no? porque no hay una sabemos aún familia en quién el es. medio, sea de quien fuera, hay una familia de esa persona que está muerta en el río Chubut. Y te decía, no sabemos qué información en el expediente, quizás alguna declaración, quizás algún indicio, quizás Pero alguna ¿sabes por qué hay prueba, tantas especulaciones? ¿Sabes, digamos, Claudio, por qué hay favorecido tantas eso. especulaciones de que podría llegar a ser por la movida en general? Es decir, nadie tiene información certera, No. pero como se ha llamado a tanta gente, se llama a sus familiares, organismos de derechos humanos y todo, absolutamente. y se monta semejante operativo detrás de un cadáver que supuestamente es, claro, de ahí salen las especulaciones que decía Rabanal No hay recién, denuncias que ya de muchos otros medios dan un lados, paso sí, adelante y la dicen, bueno, razón. es. Es que es directamente. bastante lógico, porque además cuando la experiencia que uno tiene periodísticamente, cuando se va acercando a la resolución de un tema, se convoca a todo el mundo. Ahora, independientemente de esto, a ver, todo indica que es lo que parece ser, pero tampoco es tan loco pensar que ante la inminencia de un dato de este tipo, el gobierno no hubiera empezado a convocar a todos los interesados en la cuestión, aunque no estuviera seguro, digo, para que tampoco es un indicio determinante. Lo lógico sería decir, Por la miren, sensibilidad del caso. por la sensibilidad Claro. del caso, está sucediendo esto, que venga el ministro, el encargado de Derechos Humanos, que venga el secretario del área, que venga Seguridad, llamen a la familia y estemos todos preparados. Néstor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, bueno, me sumo, tuve piel de gallina
durante estas horas, me sumo a la incertidumbre de la familia y acompañarlos en el deseo de que no sea Santiago Maldonado. Hemos luchado hasta ahora para su aparición con vida y ojalá no sea. Dicho esto, bueno, surge solo un detalle que no fue mencionado aquí, que serían los metros que sean río arriba. Sí, 300. Eso es muy importante. Porque Eso es bueno, es 300 río arriba y el cauce del río baja. Exacto, lo Claro, cual va al océano. no es menor, porque si algo pasó el día de la represión, bueno, el río se lleva hacia abajo. Es un tema, no da para otra cosa pero perdón, que es para señalarlo. un buen dato el que vos das, Néstor, porque había una confusión. Río abajo, río arriba. Río arriba, 300 metros. El tema es que, como lo ven en imágenes, es un río que tiene un caudal de movimiento casi permanente, una marejada, dicen los especialistas, que por supuesto busca su salida. Su salida es el Océano Atlántico, con costas bastante despejadas. Estamos viendo orillas donde no vemos una zona boscosa, hay algunos sauces que están dentro del agua. Pero hay muchas ramas de sauce. Hay ramas de sauce y hay zonas donde hay árboles. Otra cosa que también tiene que ver con el trabajo que deben hacer, sea Santiago u otra persona, porque alguien ahí está. Es una persona muerta. Es una persona, es un hombre. La temperatura del agua, promedio 5 grados. Y también se quita de lado otra especulación que hubo en las últimas horas, y es que el río en las últimas 3 jornadas, en los últimos 3 días, tuvo una pronunciada crecida y que cuando bajó permitió ver el cuerpo. Yo entiendo dónde van a Ahora voy con esto. es muy bueno lo que dice Néstor. Voy con esto. Todas las especulaciones que de ahora en adelante se van a dar, ¿no? De hecho, uno puede leer y escucha cualquier cosa, cualquier tipo de versión. Simplemente con esperar, en caso de que sea, bueno, sea la persona que sea, con un buen grupo de forenses y con los peritos pertinentes, se sabe absolutamente todo. Pero se sabes que hay un problema. El resto de parte. A ver, sí. A ver, caso Nisman. acá con el Ahora caso voy. Nisman tuvimos esta controversia. Cuando aparece el cuerpo del fiscal, se hace la autopsia inmediatamente horas después del hallazgo del mismo. Ustedes recuerdan que Sandra Arroyo Salgado, que estaba de viaje, estaba llegando a la Argentina, llama y pide, por favor, creo que lo hizo al propio Bernie el llamado, que le dejen poner sus peritos de parte al momento de la autopsia. Bueno, este requerimiento no fue cumplimentado y la autopsia no se realizó con los peritos de parte. Yo no sé en este caso, porque no es querellante, tengo entendido yo, el Estado Nacional, ¿no es cierto?, en la causa. No, de modo que es observador. Es observador, de modo que yo no sé, creería que no, puede poner perito de parte. Entonces es muy importante esto porque de una vez por todas en Argentina tenemos que poder confiar en una pericia, que nos dé veracidad a lo que pasó con ese cuerpo. Yo iba un poquito a eso, después de Nisman y tantos casos, que haya un control colectivo de organización, de las partes que son querellantes, porque hay organizaciones de derechos humanos que son querellantes, está la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, está el CELS, está la familia con sus peritos, que haya un control, que no vaya a quedar esto en un sector de la justicia que pueda pasar, que 2 años después nos enteremos, 3 años después, que cambia algún peritaje. Este es un aspecto. El otro aspecto, creo que nunca debió ser aceptado como querellante un gendarme, el que tenía Es otra causa, herida. cuidado, Eso, no es esta. Bueno. A ver, Claudio. Si está de querellante... No es parte querellante en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Se presentó y lo aceptó la justicia como querellante en una causa que investiga los sucesos del 1 de agosto en los que este gendarme fue golpeado. Entonces, si a mí me golpearon, investiguen esto, yo quiero que el día de la desaparición. Pero es otra causa, el ¿no? mismo episodio. Porque es el gendarme sobre el que hay sospechas. Es el mismo episodio. No es la causa, pero es el episodio donde va y reprime. Yo quiero terminar, Santiago. Y eso me parece importante. Me asocio a todo lo que dijo Jonathan Viale, incluido lo de la doctora Carrió en el debate con Marcelo Ramal, horrible. Creo que hemos vivido operaciones distraccionistas de todo tipo y desde el poder político creo que tienen que dar explicaciones. Nosotros hemos presentado proyectos en la Cámara de Diputados para que sea interpelada en el recinto la ministra Bullrich y el jefe de gabinete. Yo creo que tienen que explicar qué ha hecho el gobierno en estos 2 meses. Yo te recuerdo... Esto es previo a la aparición de este cadáver, quiero decir.
Te recuerdo, Néstor, que Cristina Kirchner en su momento dijo que Macri dio la orden de hacer desaparecer a Santiago Maldonado. Hoy, en la nota que hizo, se retractó. Dijo, no, yo no quise decir eso. Yo lo que dije es que si desapareció Santiago Maldonado fue por la Gendarmería, no porque Macri le bajó la orden. Fue gravísimo. En ese momento, Cristina había dicho que casi había una decisión de Estado de hacer desaparecer. Ella habló de la conducción política de la Gendarmería, como si bajo su gobierno no hubiéramos tenido el proyecto de X y tantas cosas. Yendo a la información, vuelvo a la información. ¿Quiénes están en el lugar en este momento por el tema de los peritos? Para no volver a la guerra de peritos del caso Nisman, porque si no vamos a volver que un perito dice una cosa, otro perito dice otra, y la grieta se come el caso Maldonado. Está Claudio Abruj, el secretario de Derechos Humanos, hay un asesor del Ministerio de Justicia, de Germán Garabano. Mirá lo que hemos llegado, que el gobierno dice, mandemos mucha gente, por esto que decías vos, por el miedo a que planten, a que hagan cosas. Entonces, mandaron un equipo enorme. Tenés a Patricia Risco, que es una funcionaria de tercera línea de Patricia Bullrich. No la mandaron a Bullrich, créeme, y esto me lo decía una fuente, pues van a decir que si va Patricia Bullrich, entonces mandaron a una funcionaria de tercera línea, y Mario Coriolano, que es el defensor ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es un miembro de la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos. Sí, en mi opinión, hay un montón de incógnitas o de misterios que todavía están sin revelar. Y después de lo que pasó con el primer juez, distinta creo que va a ser la actitud que va a tomar el segundo juez. Claro. Por lo pronto, el primer juez, en un acto imprudente probablemente, a lo mejor no hubo mala voluntad, pero fue impropio de su función, arrojó la tesis del río directamente. El río es un río angosto y poco profundo. Puede tener elevación del agua según las corrientes, pero llama la atención, sí, el hecho de que esa distinción entre aguas arriba y aguas abajo lleva a que haya un misterio que dure, ¿cuánto? 70 días. 78 días. 78 días. 78. Si en 78 días no se pudo realmente investigar qué pasaba en ese río, que repito es un río modesto, este juez, y esto es lo que yo quiero decir como, digamos, conclusión de mi razonamiento, se va a cuidar, pero muchísimo, muchísimo, antes de decir o decidir cualquier cosa. Por lo pronto yo quisiera saber quién va a hacer la autopsia, dónde se va a hacer la autopsia, con qué elementos se cuenta además para todo el asesoramiento vinculado con las causales del fallecimiento. Pero estamos en manos de excelencia, Exacto. ojo, atención. Exacto. La incertidumbre no hace bien, decía Marcos Omigliana hace muchos años, y es un funcionario no es funcionario, es uno de los expertos del equipo de antropología argentino, antropología forense, el EAF, que verdaderamente realmente hay que confiar en ellos. No solo han identificado al Che Guevara y todo el equipo que estaba con él en la selva, han estado con los estudiantes desaparecidos en México, y además ahora están detrás de la identificación de 121 tumbas en Malvinas, contratados, o no es contratados, son acuerdos de tipo humanitario por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Creo que el caso está encauzándose por fin hacia un lugar que por lo menos nos da una esperanza de que esto se conozca. Realmente es un funcionario, insisto, de bajo perfil y está en la zona ya él ocupándose de esto, y parte de la autopsia sin duda serán los protagonistas. Los familiares en esta comitiva que detalló Jonathan, también fueron peritos por parte de los familiares. O sea, en este caso los únicos peritos que hay o que han partido desde Buenos Aires son de la familia, o sea, de Santiago Maldonado. Desconozco, la verdad, si desde la Fiscalía o desde el Poder Judicial local van a aportar peritos. O pero si lo pueden viajaron peritos. Para Liliana, porque vos sos nota hoy, después de lo que aconteció durante todo el día. Yo me corté hoy de la tarde, me acosté al mediodía, vi la nota de Rosín con Cristina, después me acosté un ratito, y cuando me levanté a la siesta vi un tuit tuyo, que hablabas de una supuesta aparición de un dato importante. Sí, que iba a haber novedades. Vuelvo sobre ese dato porque ha sido objeto de todo tipo de qué sé yo, de reproches públicos, algunos a favor, otros en contra, ¿no? Uno diciendo, sos una periodista, estás haciendo tu trabajo. Igual estabas haciendo tu trabajo, que es informar. Vos tenías la versión antes que nadie. La versión llega por vos, recién decías, estabas en Casa de Gobierno, llega de afuera. Sí, estaba entrando a Casa de Gobierno, tengo que ser honesta, yo estaba entrando a Casa de Gobierno. En la calle. Que estaba en la calle. Lo tuiteé en el subte, en realidad. O sea, cada vez más atrás. Cuando iba... No, porque yo tomo el subte, Diego, para ir. Porque fue muy castigado. Sí, pues está terrible conmigo. A ver. No digo que no creo nada. tiró una noticia muy importante, porque acá todavía estamos...
¿cuál es el tema? Nosotros estamos tratando de saber quién es. Si es Santiago Maldonado, el cuerpo que encontraron, o es otro. En el tuit, Liliana, y no es reproche, asegura, adelanta. No, pará. Va a haber novedades. Digo que va a haber una noticia importante. Esperen un segundito. Una cosa es que Liliana digan, hoy va a haber novedades sobre algo que pasó en un río del sur, ponele. Cuando ya dice, en el caso Santiago Maldonado, es porque... Es en el caso Santiago Maldonado. ¿De qué estamos hablando? Santiago? No, entonces, digo, lo que yo digo es... estimado. Y la pregunta no es crítica, digo, hubo, ya sea alguien de casa de gobierno o afuera, que te asegura o tenía un dato que el cuerpo Diego, de Santiago Maldonado... En tantos años de profesión uno cultiva fuentes. Fuentes de todo tipo, no solo de Casa Rosada. De hecho, gran parte de mi carrera ha sido en la economía. O sea que tengo fuentes de todos lados. Esas fuentes, uno confía más o confía menos. A mí, lo que me tiran, y te hablo, pero literal el diálogo, estate preparada, y lo digo coloquial, porque va a haber novedades en el caso Santiago. Y eso fue lo que tuiteé. Ahora, si vos me preguntás si yo sabía que iba a aparecer esto, yo solo sabía que habían indicado un rastrillaje a la mañana. Punto, cosa que era una información que ni siquiera era propia. Porque tal vez manejan información que nosotros desconocemos, escúchame, ni siquiera vos, Diego, arriba, Diego, o sea, un Diego, llamado que supuestamente Diego, hubo, un rastrillaje, el cuerpo de antropología, como que ya sabían algo y nosotros... Diego, no sé qué estás diciendo. De hecho, nosotros armamos información de esa manera. O sea, ¿cómo corno crees que... ¿Vos te crees que los funcionarios están siempre dispuestos a darnos información? En absoluto. Muchas veces nuestro trabajo es hacer rompecabezas, no hablar es crítica, con varios. Queremos saber más qué pasó, ahora, qué información había ya a las 2 de la tarde. Eso es lo que tuiteé y no iba a tuitear nada más, aunque me hubieran dicho mucho más, porque te insisto, esto es un caso muy delicado. A ver, punto. sí, Chiche. Sí, bueno, en realidad es un tema menor lo que haya tuiteado. Claro. O sea, le estamos dando una relevancia a un tuit. No, pero ¿entendés lo que es la novela que se arma de... Bueno, pero sí, bueno, el especulación. periodismo tiene que mirarse hacia adentro y ver que esas cosas también suceden y la gente después especula. La realidad es que lo grave es lo otro. Claro. Saber quién es, y lo sabremos a lo mejor en unos días, a lo mejor en más tiempo. No, en unas horas, en unas horas. Es simplemente un tuit. Es un tuit. Sí. Tampoco hay que... Se llama anticipo periodístico. Pero, a ver, claro, hombre, bueno. o sea, antes se hacían las tapas de los diarios. O se han cambiado las reglas del periodismo, o el periodismo es anticipar. A veces anticipas buenas cosas, a veces la mayoría malas cosas. Es triste, nuestro trabajo no es agradable, no le gusta a los políticos, no le gusta a los empresarios, no le gusta a nadie, porque lamentablemente escupimos asados. Y hoy ligué retos de todo lado. Llegué al gobierno y unos de bifes me comí porque realmente fui a preguntar... Te explico. Igual les cuento una cosa. ¿Por qué? Primero, Liliana, sos una mujer de años en esto, que has visto absolutamente, creo que casi todo. No, estás haciendo todo. El tema es el siguiente. Hay mucha gente, muchos equipos periodísticos que están allá. Obviamente que la información es otra, in situ. Sí. Acá la información... es como que sale el caso Milagro Sala, que mucha gente de Jujuy viene y dice, usted tiene que estar allá para saber verdaderamente lo que se vive. Bueno, allá es diferente, en el sur es distinto. Hay muchos colegas, mucha gente que está laburando desde hace 2 meses ahí. Día tras día, digamos, manejan otro tipo de información. Hay periodistas que han ido, hay periodistas que siguen allá todavía, y hay información que se maneja. Ahora, las especulaciones que se han... de alguna manera, o que uno puede escuchar durante esta tarde, durante esta noche, son miles. Santi. Unos acusan a los otros, digamos. Pero los hechos son unos. A ver, el hecho es uno solo. Me gustaría dar este dato, porque los hechos son únicos. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, que es un lo cuerpo de Liliana, la hallado, teoría que es de un hombre conspirativa no sirve de masculino. nada, porque lo importante es el hecho. En este momento, la información respecto de por qué el juez fue hoy a rastrillar allí es la siguiente. Hubo un cambio de juez, ya lo hemos dicho, el juez Otranto había especulado de un modo que ameritó su recusación, ¿sí? Respecto de que había pasado algo en el río. El juez Geral, ustedes piensen que si el epicentro del conflicto el día 1 fue en un sitio ya determinado, donde se comenzaron a hacer las pericias, hasta ahora los peritajes se habían hecho río abajo, del epicentro río abajo. Es la lógica. Si hoy el juez fue a peritar con el grupo del equipo argentino de antropología forense 300 o 500 metros río arriba, es porque el juez tenía el dato.
¿Sí? Entonces es muy Bueno, se habla de un importante. llamado también. El juez Sí, recibió claro. la información. Y bueno, una cosa- y eso Igual la lo llevó pelearon a al hacer un auto peritaje de en un Abreu, lugar que que eso era no es inesperado. Una cosa a favor de Liliana, breve. Es llamativo el lugar donde se hizo el rastrillaje y también es llamativo para los periodistas que trabajan allá, que están atentos, porque no estamos hablando del Río de la Plata, donde puede aparecer una persona muerta por cualquier circunstancia cada 2 minutos. Es una zona deshabitada y el hecho que haya un movimiento extraño generó una tensión. También recordemos que en el caso de Nisman hubo un periodista que lo adelantó cuando nadie tenía la más mínima idea, creía que Nisman se estaba durmiendo para irse al otro día al Congreso. Lo anticipó un periodista. Acaba de hablar la fiscal Ávila, es importante, con Guido Barslavsky, que es periodista del diario Clarín. Dice la fiscal, textual, ya no es el comunicado que leímos antes. Es un textual de la fiscal. Es un textual de la adelante. fiscal que es importante. Es un cuerpo masculino, por la ropa podría ser la que fue descripta celeste o azulado, de la que hablaron algunos testigos. Es un impacto muy fuerte y muy triste si es Santiago Maldonado. Ávila explicó que el cuerpo está flotando en el agua, que es visible, y especuló con que pudo haber emergido después de varios días. Dijo que el cuerpo no se ha tocado, esto que explicábamos antes, que el juez llegó y dijo no se toca nada hasta que no llegue el perito de parte. Iluminan la zona, ahora. A la espera del arribo que ya llegó del equipo argentino de antropología forense encabezado por Somigliana, ¿sí? Esto es lo más importante. El equipo va a decidir cuándo empieza a trabajar. Somigliana es un profesional excelente, ha seguido la causa sin ningún tipo de exposición y cuando avanzamos, él sugirió esta medida de usar los perros que contaba recién Julio, yo recién decía, bueno, el hecho, la verdad es, pasó una sola cosa, es como lo de Nisman, la verdad es una. Ahora, esta manera todo el tiempo que tenemos los argentinos de acomodar la verdad o escuchar lo que queremos escuchar de acuerdo a lo que sentimos y lo que creemos, nos está haciendo mucho mal, ¿no? En un momento como este nos queda esperar, hacer silencio y respeto, punto. El resto es un diálogo sobre un tema que ignoro. Y nos hace mal porque lo ubicamos en el espacio de los amores y los odios. Todo lo que recibimos lo vamos poniendo en esos cajoncitos, ¿no? ¿De qué lado estamos? Entonces uno festeja, el otro se... Digo, es muy triste. A 4 días de las elecciones también. Las elecciones son un detalle en ese sentido, porque la historia nuestra de dividir va más allá de las elecciones. Está como... Digo... Yo me enojan algunas cosas que veo. Leo un artículo de Lori Sanata, que es un personaje oscuro que viene y dice que la culpa es de Perón y el Papa. Yo digo, yo puedo sacar una foto de los bombardeos de Plaza de Mayo. Cuando uno elige, yo elijo el abrazo de Perón con Balbín y otro elige Lori Sanata. Digo, si elegimos el odio en la amistad, en la pareja, en la familia o en la vida, si cultivamos eso, se desarrolla. ¿Y de dónde viene esta cosa todo el tiempo de sentir, seguramente la historia nos ha dado la razón con eso, ¿no? Pero siempre de la duda, de la sospecha, de no creer mucho en nada. ¿Por qué sospechamos de todo? Porque la paranoia... Mira, pase lo que pasa en este caso, como sucedió con Nisman, hay gente que va a pensar una cosa y gente que va a pensar otra. Diga lo que diga la justicia. La paranoia es parte de nuestra incapacidad de ser uno. No somos uno como nación. Digo, yo siempre insisto, Brasil o Chile, el más pobre y el más rico aman a su país. Y, digamos, lo defienden a muerte. Nosotros no nos bancamos ni al Papa. Pero, todo Julio, lo que la vida nos dé... Acomodamos es lo que te dice, me parece, es que acomodamos el prejuicio al juicio. Claro. Acomodamos 3, 4 datos que cierran a lo que nosotros queremos pensar que pasó y nos encerramos en esa hipótesis para que cierre con nuestra ideología. Y Pero eso es una la porquería. ideología central es que no somos una sociedad única, no somos nación. No podemos tener un encuentro en el cual este dolor sea compartido. No se comparte, se divide. Sí, a ver, Claudio, por favor, más información. 2 datos últimos. El primero, los técnicos del equipo de antropología forense que conduce Maco, pero que van a trabajar directamente sobre el cuerpo, llegaron a Bariloche hace unas 2 horas. A las 20. Por eso es que está todo detenido hasta que puedan viajar desde Bariloche hasta la escena del hecho, donde está el cuerpo, que está siendo iluminada la zona, sin que nadie la toque. Y la segunda, es oficial que el gobierno no va a decir oficialmente ninguna sola palabra, Lili lo sabe mejor que yo, hasta que el juez no sea el primero que habla. De hecho, les quiero contar una información que tiene que ver con la producción. Hoy venía el programa Luis Juez, ¿no?
venía el programa. Sí. Y a último momento lo bajaron Lo de... bajó el gobierno. Sí, el gobierno quieren, aquí me contaba recién la producción hace un rato, que lo bajaran juez porque no quieren ningún funcionario del gobierno no es un dando día. ningún tipo de información. Nada. Bueno, no están absolutamente atendiendo nada, los voceros. A Bruj, por ejemplo, fue agredido. Él lo único que se limitó a decir que fue apedreado, deterioraron bastante, dejaron en muy malas condiciones 2 vehículos, se tuvieron que refugiar y ahí están, no responde nadie a esta hora. Nadie de seguridad, ni de Garabano, ni nadie, están todos atentos. Yo espero... Creo que están a la espera de algún tipo de resultado. Es que pasa por la justicia, guste o no nos guste. Nosotros estamos bueno, pero derechos humanos está con la familia. Pero también estamos mal acostumbrados los argentinos en un montón de temas que creemos que los políticos tienen que dar la explicación. Por supuesto que después van a poder opinar y cada uno tiene una responsabilidad o no. Pero hay casos puntuales que son de la justicia. Hoy estamos enloquecidos con temas. El escándalo que después trataremos debido del día de hoy pasa por la justicia. ¿Puedo decir que el gobierno no tiene que dar explicaciones? El gobierno tiene que dar explicaciones, pero primero hay un juez y una fiscal. Después los que especulan de lo que a vos te gusta, no le sacamos responsabilidad a nadie. Sí, Florencia, pero no armamos campaña de esto. A ver, no me voy a sumar al coro de opiniones livianas, ni mucho menos a la catarata de barbaridades que he escuchado en estos últimos días, pero sí acompañar a la familia, sí nuestro compromiso en reclamarle a la justicia una investigación ágil y al Estado Nacional que ponga a disposición todos los medios para esclarecer las causas que generaron esta desaparición. Y me parece que no es lo que hizo el Estado Nacional desde un primer momento. Sí. No quiero defender a la corporación periodística, pero la verdad que si los periodistas hablamos y la gente nos escucha mucho y si la política especula, es porque hay un elemento, un poder del Estado que es el que no habla, que es la justicia. No habla con credibilidad. Todo, yo como decía Vilauta, todo tiene que ver con la justicia. Es la justicia la que tiene que interpelar al gobierno y pedirle al gobierno explicaciones. Yo no tengo que esperar que alguien del gobierno me venga a dar una explicación. Es la justicia la que se la tiene que pedir. Claro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados que en los últimos 12 años para un lado y en los 15 años anteriores para el otro, la justicia no interpeló a quienes debería interpelar y no actuó como debía actuar. Ahora, ¿por qué la gente nos escucha a los periodistas? Que estamos siempre, nos pegan trompadas por todos lados. Porque la justicia no le da explicaciones, porque hay un juez que se pasa 30 días sin dar ninguna solución a especulación, después lo cambian, habla, en este caso o en cualquier otro. Los casos de corrupción. Hace 15 días que estamos en una especie de maratón gigantesca. ¿Por qué? Porque giró el viento y el poder político adentro de la justicia fue para el otro lado y los jueces que durante todo el kirchnerismo se callaron la boca, ahora están reacomodándose y están hablando. Sí, y porque Debido no es que apareció, Debido no apareció ayer. No, Debido no ¿Crees pasó que todo yo siempre pienso, coincido con lo que dice Rubén, ¿no? Para mí el embudo, todo cae en la justicia, digamos. Sí, seguramente el gran problema argentino es la falta de justicia. Por distintas causas, como él decía. Yo creo que hay que dejarla actuar, pero no estoy tan segura de que el gobierno no tenga que salir a decir algo, aunque sea esto. Se ha encontrado un cuerpo, la justicia está investigando, hemos mandado a los responsables del área, a fulano, mengano, y nada más. Pero el silencio absoluto yo no sé si es bueno. No sé si es bueno. Te digo lo que para mí va a pasar. Yo tenía esa misma sensación, como dice Chiche, de, bueno, es una sociedad muy paternalista, necesita que salga el padre, el gobierno, a decir, che, ante una conmoción está pasando esto y esto y esto. Ellos lo que dicen es, hay que esperar la palabra de la justicia por el tema de la familia. No quieren hacer lío porque la relación gobierno-familia Maldonado es mala. Es mala, acordate del hermano de Santiago en los actos diciendo cosas muy fuertes de este gobierno y hay que respetarlo porque tiene un hermano desaparecido. Entonces lo que te dicen es, incluso puede llegar a hablar el presidente de la Nación por la gravedad del hecho, pero no hasta que no esté el comunicado de la Fiscalía, que ya salió, y la palabra del juez confirmando o no lo que está pasando. Pero si llegara a ser Santiago Maldonado, la información que yo tengo es que mañana mismo o pasado mañana, dependiendo de todo lo que sea el trámite, etcétera, el presidente de la Nación va a hablar del tema, que fue el grave error, y esto ya es análisis para mí, del comienzo. La ausencia del gobierno, la subestimación de la gravedad de un desaparecido en democracia, que después lo fueron entendiendo, primero Patricia Burri diciendo, bueno, la gendarmería, me pongo las manos en el fuego, qué sé yo, y después Marcos Peña y Germán Garabano diciendo, no, mirá, pueden ser todas las hipótesis. Me parece que el gobierno
tarde aprendió la gravedad que tenía esto. Sí, a ver, un minuto, sí, ya voy, decir Néstor. algo? ¿Para qué quiero que me cuentes, Claudio, ustedes cómo fueron manejando el caso? Porque vos estabas en la redacción, ¿a qué hora te enteraste? Sí, ¿A qué hora empezaste a recibir información? Me enteré pasado el mediodía. Lo que pasa es que teníamos información muy importante y muy caliente que estaba pasando con Julio Devido, con lo que hizo... Ya Más o menos con Liliana, entonces, el mismo horario que Liliana. Y sí, pues Liliana está mucho mejor informada que yo, seguramente, pero me parece que los que corremos detrás de la liebre de los datos, más o menos nos vamos a encontrar en el mismo lugar. Insisto, la mañana había empezado muy fuerte con Héctor Timerman. Claro, primero fue Timerman que se descompensó. Después fue el pedido de la Cámara, el pedido de desafuero y detención de Devido, y casi inmediatamente después, un rato después, el juez Rodríguez diciendo sí, está bien, acepto la orden y que lo pide. Entonces estábamos todos corriendo detrás de eso cuando empezó. De la mañana, que fue una bomba también. Hoy empecé, ya les voy a contar. Sí. Lo del abogado, sí. Que declara mañana a la mañana con toda una historia. Bueno, y en el medio de eso empezó a crecer el rumor de que habría aparecido, primero era un rumor de que habría aparecido un cuerpo masculino, después se confirmó que había sido así, y ahí empezaba el peor momento siempre. Hoy fue, creo, entre las 3 y las 7 de la tarde, más o menos, donde podía aparecer cualquier cosa, y la responsabilidad siempre, ¿qué decimos? ¿Qué no decimos? Fuentes buenas, funcionarios públicos nos preguntaban a nosotros, ¿y ustedes qué saben? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Ahí es donde te das cuenta que no había mucha historia preparada previamente, al menos en Buenos Aires. Yo no sé, lo comentaba hace un rato y Débora también lo dijo, el juez hoy fue muy Santiago, hay algo que no comparto de cosas que se han dicho, de que todos los argentinos teníamos que quedar esperando meramente la actuación de la justicia. El gobierno tenía que dar explicaciones porque fue un operativo de la Gendarmería en el marco de una movilización popular de los mapuches por la tierra de Benetton, por todos los que conocemos, con participación de un segundo de Bullrich, que es Pablo Nocetti, en el terreno, reunido con las fuerzas federales del día antes. En segundo lugar, reivindico la movilización popular. Nosotros nos movilizamos desde el día 2 de agosto con la familia de Santiago Maldonado. En el primer mes fueron centenares de miles, en el segundo mes de nuevo, y reivindico esa participación. No hay por qué esperar de brazos cruzados solamente a la justicia. El gobierno debió dar explicaciones desde el primer momento, y fue un encubridor de la Gendarmería. Bullrich actuó como, se puso un traje de gendarme. Seguimos criticando absolutamente todo eso. Por eso pedimos la interpelación. No es el tema de esperar solamente a la justicia. Es que uno lo que no puede es esperar a que el gobierno, la justicia, insisto lo que dije antes, tiene que interpelar al gobierno. Si el gobierno no habla y tiene que dar alguna explicación, la justicia tendrá que citarlo, como sucede en cualquier país del mundo. Y si además, subsidiariamente con la justicia, se debe ser el Congreso el que debe citar a los funcionarios a que den explicaciones. Débora, buenas noches. Hola. Martín, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Carla, hace mucho que no te veía. Carla, ¿cómo andás? Te escucho, por favor. Quiero tu punto de vista de un caso que nos tiene a todos en vilo, expectantes y aún sin novedades trascendentes en cuanto a si sería Santiago o no, ¿no? Igual es una persona que está muerta. Totalmente, sí, ese es uno de los primeros datos que hay que destacar, ¿no? Hoy escuchábamos cuando la gobernadora Vidal en vivo en un programa le dieron la noticia, acá dijo, en Pamela. todos los, exactamente, todos deseamos que no sea Santiago, pero hay una persona que ha sido encontrada sin vida. Desde luego, enorme expectativa, pero también con las reservas del caso. Nosotros tenemos que ser muy prudentes. Se ha especulado tanto con este caso durante la campaña y desde luego, después de un día larguísimo que hemos compartido, como todos los espacios políticos que estamos en campaña, sin poder despegarnos de esta información, pero como aprendimos de otras veces, de tantas otras veces, tenemos que ser más que prudentes. Y escuchaba a Néstor recién con esto de destacar la participación ciudadana, que muchas veces le da visibilidad y vigencia a un caso que de otro modo hubiese pasado de largo. Y las mezquindades y las chicanas políticas, Martín, buenas noches, te saludo de vuelta, que se han visto con este caso, ¿no? De un montón de sectores. Primero, refrendar lo que dijo Débora. Estamos todos conmovidos, pero tenemos que aguardar la información. Lo escuchaba también a Julio decir lo mismo. Y por otro lado, reivindicar algo que decía Chiche y también Néstor, que es que los gobiernos dan explicaciones. No es que hay que esperar. Cada uno de nosotros debe dar explicaciones. Y en este caso fue un desaparecido en el marco de un operativo de una fuerza de seguridad ordenado por un juez. Y a partir de ahí nos parece que el gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias y el juez tampoco, cuando no se excusó desde el primer momento porque tenía que investigar
un hecho que había ocurrido en el marco de un operativo que él había ordenado. A partir de ahí se empiezan a suscitar un montón de mezquindades de cada uno de los espacios, tratando de llevar esto, primero especulando de si tiene o no impacto electoral, cuando el hecho es de una gravedad. No solo es una tragedia familiar la desaparición de una persona, sino que es lesivo para la sociedad argentina particularmente. Y después el modo de discusión. Yo tiendo a creer que si el gobierno hubiera actuado de la mejor manera posible desde el inicio, no se hubieran dado oportunidades a comportamientos especulativos del otro lado, ni acusaciones de dictadura, ni de falta de Estado de Derecho, ni de que el presidente es una basura. Pero para eso el que marca la cancha y el que contagia el estado de ánimo es el que tiene que reaccionar primero, que es el Estado Nacional. El gobierno, el Poder Ejecutivo y la justicia. Una vez que eso no está encauzado como corresponde, me parece que se sucede todo lo demás. Y creo que en las circunstancias actuales tendríamos todos que ser prudentes, aguardar e inaugurar en la Argentina otro tipo de diálogo, sinceramente. Si no, es muy difícil resolver cualquier cuestión. Después de esto, en cualquier hipótesis tenemos que averiguar qué es lo que pasó y todavía hay una sociedad que está descreída. Entonces me parece que es tiempo de dialogar de otra manera para encontrar puntos en común. Pero la sensación, Martín, es que el Estado, todo, el gobierno, pero el Estado en su conjunto no está a la altura en los casos de conmoción nacional. Ni en el caso Nisman, ni en la causa Embajada, ni en la causa AMIA, ni en la causa Cabeza, ni en la tragedia de 11. En este caso en particular, el primer juez... Jorge Julio López. El primer juez, Otranto, suspendió el allanamiento al río por algún motivo que no sabemos. La policía judicial no está. La policía judicial que tanto vemos en las series norteamericanas y la pedimos, no está. Los ADN, que tienen que ser de urgencia, los análisis, tardan 3, 4, 5, 6 semanas de manera inexplicable. Descubrimos que hay territorios sagrados en Argentina. No sabíamos. Yo me enteré con esta causa que hay territorios que viene una persona o 5 personas y te dicen: acá no podés pasar porque es sagrado, no se puede. No es el gobierno cometió errores, como decíamos recién, que fue subestimar la gravedad de una persona desaparecida en democracia en un operativo de gendarmería. Entonces me parece que lo que falló, otra vez, es el Estado todo, ejecutivo y judicial, pero siempre con los casos de conmoción nacional. Entonces, pero perdón, yo creo que hay responsabilidades y responsabilidades. Yo comprendo que como estamos en una campaña política, hay que utilizar todo esto y ustedes, la mayoría, los utilizan y como bien dice acá Martín, mandaron a medir el caso. Hay que ser un turro para medir si la muerte de una persona, hablar de eso, sirve o no sirve, lo metemos o no lo metemos. Como sirve, lo usamos, si no sirve, no lo usamos. Una vergüenza. Pero es pero pará. ¿Sabes para qué para mí sirvió este caso? Para agitar los 70. Tenés razón, tenés razón. Digamos, a ver, que lo quiero compartir con vos, pero Carla, digo una sola cosa. Me parece brutal a esta altura que un juez como el anterior tuvo que parar a un perro que marcaba algo en una orilla y que había algo en la otra orilla porque alguien inventó que esas tierras son sagradas y no se podía entrar. Entonces, si tenemos un juez de esa calidad, manejable, manipulable, donde le dicen: doctor, mire que el perro está marcando, ¿por qué otra vez los perros? Tenemos que creer en la Argentina en los perros porque estamos llenos de tipos que mienten en todos lados, en la justicia, en la política, en la sociedad. Los últimos casos los descubren la mayoría los perros. Colamia fueron los perros de Israel. Perfecto, no jodamos porque los perros están marcando un camino. Entonces, si tenemos un juez que no puede cruzar de una costa a otra, y tal vez nos comimos 78 días especulando porque alguien inventó que es una tierra sagrada, tenemos un Estado que no funciona. Vilota, el juez y todos. También hay que repudiar que hubo policías que dijeron: acá hay cápsulas servidas. Hubo un falso informe que acá lo dijimos. Levantaron la cápsula y dijeron: no venimos a buscar cápsulas servidas de armas de fuego, venimos a buscar un cuerpo. Carla, por Eso favor. está inscrito en una denuncia.